Todos. Bienvenidos a nuestra tercer clase sincrónica del curso de descripción y funcionamiento del motor de combustión interna, gasolina, bloque y pistones. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señor. Buenas noches, instructor. Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a nuestra tercer clase. El día de hoy hablaremos de la actividad aprendizaje 3, la cual tiene como título pasadores, anillos y bielas. Estos tres componentes forman lo que es el conjunto móvil del motor. O sea que en el motor tenemos piezas que son fijas y hay piezas que son móviles. Un ejemplo de pieza fija sería el bloque, la culata, el cárter, en algunos hay un precárter, el tapaválvulas, sí, son componentes fijos. Ahora hay componentes que también corresponden al motor, pero estos son móviles. ¿Por qué? Porque gracias a su accionar, a ese movimiento, se genera lo que es el trabajo de los cuatro tiempos del motor y esos componentes, algunos de ellos son los pasadores, los anillos y las bielas. De eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Nuevamente, bienvenido a los que acaban de ingresar. Y les voy a compartir pantalla. Con la autorización de ustedes, inicio grabación. Listo, entonces aquí ya estamos. Para los que están preguntando si hoy era la clase, eh, yo normalmente con 2 días de antelación, yo les estoy enviando el mensaje de la clase sincrónica. Como ustedes pueden observar aquí en la plataforma Sajuna en anuncios, usted puede verificar que el miércoles 18 de junio a las 10 de la mañana, o sea, hace 2 días y unas horas, les envié el mensaje que nos íbamos a ver hoy a las 7 p.m. ¿Listo? Para que estén atentos para la cuarta clase, que normalmente siempre les envío un anuncio. De igual manera, recuerden que hay un cronograma de actividades y en el cronograma de actividades está estipulado esta clase del día de hoy y la cuarta clase sincrónica también ya está programada con fecha y hora. Cualquier imprevisto, pues yo les estaría informando, obviamente, pero pues ya está programada si todo sale bien. Vamos a nuestra actividad 3 y vamos a nuestro material de formación. Vamos a darle clic aquí, nos abre el material de formación y aquí estamos en pasadores, anillos y bielas, unidad 3. Tiene una introducción, una pequeña introducción donde dice pasadores, anillos y bielas conforman lo que se conoce como el conjunto móvil del motor. Esta combinación es la responsable de transformar la energía calorífica, recuerden que es la que viene de la energía química, que es el combustible. Entonces, mire que hay una serie de transformaciones de energía. ¿Por qué? Porque el motor está, de cierta manera, respetando las leyes de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, es una ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, o sea, no sale de la nada ni podemos desaparecerla, sino que se transforma en otro tipo de energía. Entonces tenemos una transformación de energía en lo que es el motor de combustión interna. Tenemos el combustible, que es energía química, que con la explosión que se genera en la cámara de combustión se convierte en energía calorífica, ¿sí? En calor, y gracias a ese impacto que hay en la cabeza del pistón, el pistón desciende y al descender genera un movimiento que se transmite a través de las bielas, el cigüeñal, al, al embrague, ¿sí? Caja de cambio, etcétera. Ahí tenemos energía mecánica. Dentro de las distintas funciones que tiene, la más importante tiene que ver con la de corregir el juego existente
entre la cabeza del pistón y las paredes del cilindro. Estamos hablando de que el pistón tiene una dimensión inferior, una dimensión menor que el cilindro y debe de tenerla para que el pistón pueda ingresar. Teóricamente uno pensaría que son las mismas dimensiones, pero no. Milimétricamente es un poco menor la dimensión o el diámetro de la cabeza del pistón para que pueda ingresar en el cilindro. Así que los anillos son los encargados de corregir ese pequeño hueco que queda ahí. Ese es uno de los objetivos de los anillos, porque hay otros, ¿no? Que ya lo vamos a ver el día de hoy. Transmitir el movimiento al eje cigüeñal, ese lo hace la biela, ¿sí? Transmitir ese movimiento alternativo, que es un movimiento normalmente del punto muerto inferior al superior y viceversa, o sea que mantienen una forma lineal, un movimiento lineal, pero el movimiento lineal no nos sirve porque necesitamos es un movimiento circular en las ruedas, porque las ruedas lo que hacen es girar. Entonces, gracias a este componente que es la biela, es que podemos lograr la transformación de movimiento. Ese es el objetivo de la biela, transformar un movimiento lineal en un movimiento giratorio o rotacional, que es el que nosotros vemos en el volante de inercia, que es, digamos, uno de los extremos de salida del cigüeñal, ¿no? El cigüeñal tiene dos extremos. Un extremo está el volante de inercia y al otro extremo está el piñón de la distribución. Entonces, ahí es donde se va a generar esos giros y por cada uno de los lados, pues vamos a aprovechar esa energía mecánica con los diferentes sistemas del motor. Y finalmente, unir a dicha clase de eje con el pistón, ¿sí? ¿De quién está hablando? Unir el eje con el pistón, pues también está hablando aquí del pasador, ¿sí? Del pasador, que también hace parte de esa cadena de transmisión de movimiento, de transmisión de potencia. Aquí hay un contenido donde nos explica brevemente lo que nos vamos a encontrar dentro del material, ¿sí? Que demos el ingreso aquí a Jesús. Listo. Le dimos ingreso a Jesús. Listo, continuamos. Entonces aquí hay un breve descripción de lo que nos vamos a encontrar dentro del material. Y empezamos aquí con los pasadores. Entonces, básicamente los pasadores también tienen otro nombre que es conocido como bulón. Bulón o pasador es el encargado de transferir la fuerza que recibe la cabeza del pistón en el proceso de la combustión a la biela. Entonces, aquí tenemos el pistón y el pistón va unido a través de un pasador o un bulón para transmitir el movimiento. Aquí transmite ese movimiento y digamos que tiene cierto material, tiene ciertas características dependiendo de el tipo de motor y del tamaño, y si es motor diésel, si es gasolina, depende del uso del motor, ¿sí? Si es un motor más liviano. Este tipo de perno de pistón o de bulón está, digamos que expuesto a unos esfuerzos, ¿sí? A unos esfuerzos físicos, y también tiene que permitir que el pistón pueda oscilar, o sea, que no puede ser, digamos, que me vaya a dejar soldado o fija la biela, sino que la biela tiene que mover, tiene que oscilarse, tiene que oscilar, entonces tiene que permitir un movimiento. Tipo de pasadores, entonces tenemos pasadores normales, reforzados, pasador de alta resistencia, cónico, taponado lateral, taponado central, cilíndrico hueco. Son diferentes diseños de los diferentes fabricantes de motores, y también, como les digo, eso depende del uso. Algunos entran a presión, incluso tienen que instalarse en prensa hidráulica. Otros no necesitan tanta fuerza de instalación, sino que se pueden instalar manualmente,
sobre todo pasadores pequeños como de motocicletas, ¿sí? ¿En qué se construye? Se construye el pasador en acero, ¿sí? Normalmente es el material más utilizado en los componentes, el acero. Acero cementado y nitrurados. El acero más común es el cementado CK15, esa es la referencia. Cementación es un proceso de térmico que se realiza en las siderurgias, que es donde fabrican los aceros, con un tratamiento térmico especial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toman el acero y el acero, dependiendo del tipo de refrigeración que se le aplique al acero, cuando el acero lo llevan a temperaturas por encima de los 1000 grados centígrados, recuerden que el acero lo llevan a unos hornos para volverlo totalmente líquido, darle la forma que se requiere, ¿sí? Y cuando se le da la forma, de ahí pueden haber diferentes formas de enfriarlo. Puede ser enfriado natural, o sea, al aire libre, puede ser enfriado con agua, puede ser enfriado con aceite, ¿sí? Digamos que si usted lo enfría con aceite o lo enfría con aire, el enfriamiento en un momento va a ser más rápido que en el otro y eso genera que el acero adquiera unas características especiales. El cementado, sobre todo, son aceros en los cuales se enfría muy rápido. Entonces, cuando se hace unos cambios bruscos de temperatura y se enfría muy rápido el acero se vuelve cementado. ¿Qué quiere decir? Que es un acero que se vuelve muy resistente. Pero pues también trae unas desventajas, ¿no? Que no es el momento de hablarlas, pero para que lo tengan en cuenta, no hay ningún proceso perfecto, sino que eso depende si necesita que el acero sea flexible, como por ejemplo en los puentes. En los puentes el acero no puede ser tan rígido, sino que tiene que tener un proceso térmico que le permita ser flexible, porque donde sea rígido se pueden partir. Estos son los pasadores, ¿sí? Que se utilizan en los bulones. Son los encargados de no dejar que el bulón se vaya a salir, de sujetarlo ahí en esa posición, porque con el movimiento eh, puede generar que se salga el bulón y puede rayar la camisa del cilindro. Para esto, pues se utiliza una herramienta que son pinzas extractoras de pines, ¿sí? O de chavetas. Entonces meten en estos huequitos la pinza y se comprime el seguro. Ese seguro es como un resorte, ¿sí? Es como un resorte porque él es flexible, él se cierra y cuando soltamos la pinza, él se abre solito y es el que permite mantener seguro el pasador. Anillos. Los anillos del pistón también son conocidos como segmentos o también son conocidos como rines del pistón. Estos anillos cumplen tres funciones importantes, ¿sí? Relevantes. Efectuar un cierre hermético, que fue lo que dijimos al principio, ya que el pistón tiene un diámetro milimétricamente inferior a la camisa del cilindro. Entonces, los anillos nos ayudan a generar y a gestionar de cierta medida que haya un cierre, no 100%, porque no existe un motor que tenga un 100% de hermeticidad en sus pistones, no existe, no lo hay, ya lo hemos probado en motores nuevos que salen de fábrica, le hacemos prueba de fugas, que es una de las pruebas que se realizan a los motores para determinar el desgaste de los cilindros o el desgaste de los anillos, de los pistones, o desgaste en las válvulas, en los sellos de las válvulas, donde lo que hacemos es que colocamos el pistón en punto muerto superior con las válvulas cerradas y le quitamos la bujía. Al quitarle la bujía, ahí le metemos una manguera con aire a presión y se supone que dentro de la cámara de combustión tiene que estar hermética. ¿Por qué? Porque las válvulas están cerradas y el pistón está en punto muerto superior, y ahí debe haber hermeticidad. Entonces lo que hacemos es que le metemos presión de aire y con manómetros de este probador de fugas determinamos
que aunque el motor está nuevo, aunque los anillos están nuevos, aunque las válvulas están nuevas, aunque las camisas no tienen rayaduras, hay un escape de aire. Pero ese escape de aire en los motores nuevos no es mayor al 10%. Entonces, lo que determina que un motor tiene problemas de sello es cuando sobrepasa los porcentajes máximos por encima del 18%, por ejemplo, ¿sí? Cuando ya sobrepasa ese 18% de fugas, entonces se determina que puede haber una fuga de compresión y ya pues depende del técnico determinar si es por los anillos, si es por las válvulas, ¿sí? Por los asientos de las válvulas, etc. Número 2, debe transmitir las elevadas temperaturas de la combustión que en cuestiones de milisegundos, cuando estalla la mezcla aire-combustible, las temperaturas pueden llegar a 1200 grados centígrados. Rápidamente, cuando estalla, la temperatura baja a 400 grados centígrados y toda esa temperatura, ¿quién la soporta? La cabeza del pistón. Por eso la cabeza del pistón es de un material resistente a esas altas temperaturas, ¿sí? Que ahorita vamos a mirar de qué materiales se realiza. Y esos anillos, como están unidos ahí en la cabeza del pistón, ¿sí? Están en contacto directo, entonces hay una conductividad térmica donde el pistón le pasa, ¿sí? Gracias a que el pistón está fabricado con una aleación también de aluminio. Entonces, digamos que esas características del aluminio es que es muy buen conductor térmico, o sea que le pasa rápidamente el calor a esos segmentos, a esos anillos, y los anillos como están en contactos con la camisa del cilindro, entonces le pasa la temperatura a la camisa del cilindro y el cilindro que ya está encamisado en el bloque, instalado en el bloque, le pasa por conductividad el calor, la alta temperatura al agua o al refrigerante. Así que los anillos cumplen una función muy importante de transmitir elevadas temperaturas. Y tercer punto, los anillos regulan la cantidad de aceite lubricante que debe quedar en las paredes del cilindro. Vamos a ver ahora que dentro de esos anillos hay una tipología, o digamos que están caracterizados dependiendo de las funciones. El tercer anillo, que es el que va en la parte inferior, ese anillo se conoce como anillo lubricador o en nuestro medio los mecánicos le decimos anillo rascador de aceite, que es el encargado de regular la cantidad de aceite que se debe quedar en la pared del cilindro. O sea, para que no quede mucho aceite, porque si queda mucho aceite en la pared del cilindro, cuando el cilindro, cuando el pistón descienda, entonces ese aceite que quede en las paredes se va a quemar por la elevada temperatura y al quemarse el aceite, pues ¿qué va a empezar a pasar? Vamos a empezar a notar que por el exhausto empieza a salir humo de color azul. ¿Qué más vamos a notar? Vamos a empezar a notar que también el nivel del aceite empieza a descender. ¿Qué más vamos a notar? Que cuando revisamos las bujías, las desmontamos, los electrodos de las bujías tienen depósito excesivo de carbonilla. Entonces, cuando encontramos todas esas situaciones, es una forma de determinar que algo está pasando en el conjunto móvil. Puede ser en los anillos, algo puede estar pasando en los anillos, algo puede estar pasando en las camisas, ¿sí? Ya depende del técnico determinar qué es lo que está pasando. Entonces aquí podemos ver, apreciar los tipos de anillos que puede tener un pistón, ya que se necesitan para evitar, entre otras cosas, que el aceite entre a la cámara de combustión. Eso es lo importante. Lo más importante es evitar que el aceite del motor entre a esa cámara de combustión. ¿Por qué razón? Porque si no, se nos va a empezar a quemar el aceite. Y eso sí es una falla grave, que se nos empieza a quemar el aceite. Una falla gravísima, no solamente porque se empieza a mermar la cantidad de aceite en el cárter y podemos tener problemas de lubricación, pérdida de presión, sino porque hay mucha contaminación. Porque si el aceite empieza a quemar, por el exhausto empieza
a salir hidrocarburos, ¿sí? Empiezan a salir monóxido de carbono, dióxido de carbono, y eso genera mucha contaminación. Que de pronto aquí en Colombia las leyes no son tan rigurosas, ¿sí? No las respetan con el tema de la contaminación ambiental, las emisiones contaminantes de los vehículos, pero que sí es una conciencia que debemos de tener de que estamos contaminando el planeta Tierra, estamos contaminando nuestro hogar, ¿sí? Dentro de las revisiones tecnomecánicas que se le realizan a los vehículos, se le miden la cantidad de oxígeno que sale por el exhausto, se le mide el monóxido de carbono y se le mide las partes por millón de hidrocarburo. Y en los vehículos modernos, el vehículo no puede emitir más de 100 partes por millón de hidrocarburo, ¿sí? O sea que de 1.000.000 de partes que se examinan en el exhausto, como máximo se pueden encontrar 100 partes por millón de hidrocarburos. Si se encuentra más de eso, significa que hay un problema en el motor que no necesariamente tiene que ser consumo de aceite, ¿sí? Cuando a nosotros el analizador de gases nos muestra niveles altos de hidrocarburo en el exhausto, no necesariamente tiene que ser consumo de aceite. También puede ser excesivo consumo de combustible, de gasolina, un inyector abierto, por ejemplo, puede suceder. ¿Por qué? Porque recuerden que el combustible, que en este caso hablamos de motores a gasolina, la gasolina es un hidrocarburo, es un derivado del petróleo, por lo tanto, un consumo excesivo de gasolina me puede aumentar los hidrocarburos en el exhausto. Entonces, para que tengan en cuenta que los niveles altos de hidrocarburo no necesariamente tiene que ver con aceite, también puede ser gasolina, ¿sí? O puede ser también una válvula PCV. La válvula PCV es una válvula que regula los gases del cárter, porque recuerden que el aceite en el cárter, debido a la temperatura, genera unos vapores y esos vapores se encaminan a través de una válvula que es la válvula, la válvula PCV, ¿sí? Y esta válvula, cuando está mala, puede generar también aumento de los gases o el aumento de los hidrocarburos. Diferentes tipos de anillos, tenemos 3 diferentes tipos de anillos: anillos de compresión, anillos de aceite, elemento elástico, ¿sí? Entonces tenemos 2 anillos de compresión. ¿Por qué? Porque el punto crítico o lo que nosotros debemos de garantizar es la hermeticidad en la cámara de combustión. Así que un solo anillo de compresión no haría bien la tarea, por eso entonces instalamos 2 anillos para reforzar esa tarea del primero. Entonces tenemos 2 anillos de compresión que son muy parecidos. Cuando nosotros destapamos la cajita de anillos nuevos, vamos a ver que son muy parecidos, pero hay que respetar la ubicación de esos anillos, porque viene marcado anillo 1 y anillo 2, ¿sí? ¿Por qué debemos de respetarla? Porque en algunas marcas, el anillo de arriba, que es el que soporta y el que está expuesto casi a 1000 grados centígrados en milisegundos, cuando está la explosión del combustible, tiene unos revestimientos especiales, materiales especiales para soportar mayores temperaturas. Entonces sí hay que respetar esa posición del anillo. Segundo anillo, anillo de compresión, y también hay que respetar la posición en cuanto a que este anillo se puede ubicar de 2 formas, ¿sí? Con esta cara hacia arriba o con esta cara hacia abajo. Entonces, normalmente el anillo tiene una letra T, que significa top en inglés, que es superior o hacia arriba, indicando que la letra top tiene que quedar hacia arriba. Estos anillos, en la parte de abajo, este anillo lubricador o anillo de aceite está compuesto por un elemento elástico que parece como un bronce, ¿sí? Como un cobre de color como amarilloso. Y tenemos 2 anillos más delgados que son los anillos de aceite.
Estos 4 anillos, aprovechando que lo estamos observando ahí, estos 4 anillos, como ustedes ven, tienen aberturas. O sea que no son completos, sino que tienen aberturas. ¿Para qué? Para poderlos instalar con una herramienta especial para instalar anillos. Y hay algo importante, una observación que debemos de tener en cuenta a la hora de instalar los anillos en la reparación de motor, y es que estos anillos no pueden quedar enfrentados el uno del otro. No pueden quedar enfrentados, porque si quedan enfrentados, entonces cuando haya la expansión de los gases, por aquí puede salir mucha más cantidad de compresión, o sea, puede escaparse la compresión. O sea, que no quedaría hermético el pistón en ese caso. Entonces, para poder garantizar que esos anillos van a sellar lo mejor posible, yo voy a instalar los anillos con cada una de estas aberturas a una distancia en grados de 90 grados. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. El primer anillo lo vamos a instalar y el segundo anillo, cuando lo instalemos, esta abertura tiene que quedar a 180 grados, o sea, al lado opuesto. Y del anillo lubricador vamos a tener en cuenta solo los anillos delgados, no vamos a tener en cuenta el elemento elástico, sino los anillos delgados. Este elemento elástico lo podemos instalar en cualquier posición, no hay ningún problema, pero estos anillos sí los vamos a instalar a 90 grados de cada uno de los anillos de compresión, ¿sí? Este lo vamos a instalar a 90 y este también lo vamos a instalar a 90. O sea que cada anillo va a quedar a 90 grados. Una circunferencia tiene 360 grados. Si usted la divide entre 4, que son 4 anillos, entonces le va a dar que cada anillo queda a 90 grados. El anillo tiene una tolerancia. ¿Por qué? Siempre hablamos de tolerancias. ¿Qué son tolerancias? Son como esas distancias prudentes que deben de haber en los ajustes de los motores. ¿Para qué? Para que cuando ese motor llegue a una temperatura de operación donde el aditivo refrigerante llegue a 90, 96 grados centígrados, estos materiales se dilatan, o sea que el material crece milimétricamente. Si usted lo observa un microscopio, el material crece. Entonces debe tener unas tolerancias donde él pueda crecer sin ningún problema y no se vaya a atascar. Aquí los anillos le está mostrando en la imagen 7, los anillos deben ser ubicados en el cuerpo del pistón sin que sus puntas nunca queden enfrentadas, que era lo que le estaba explicando. Pero aquí lo explica de una manera más pedagógica con colores, ¿sí? El primer anillo, que es el rojo, que es el que soporta más compresión y más temperatura, ¿sí? Mire dónde está ubicado, ¿sí? Tener en cuenta cuál, esta flecha, que la ubicación que, como está el pistón, es que acá adelante es donde está la distribución del motor. Acá está la distribución del motor, sistema de distribución mecánica. Entonces, aquí vamos a ubicar el primer anillo, ¿sí? El segundo anillo lo ubicamos a 180 grados, que es este naranja. O sea que lo ubicamos de manera opuesta, ¿sí? Que quede opuesto. Y en los anillos inferiores de lubricación de aceite, entonces eso lo ubicamos a 90 grados, ¿sí? Del primer y segundo anillo, como ustedes lo observan ahí. El pistón también hay que respetarse la instalación. Normalmente aquí el pistón tiene una flecha marcada, ¿sí? Que está indicando que es hacia adelante. ¿Por qué? Porque si usted no tiene cuidado, esta flecha puede quedar mirando hacia acá, hacia la parte de atrás, ¿sí? Y el pistón tiene su ubicación y hay que respetarla. Entonces, debe tener en cuenta qué es hacia adelante, ¿no? Porque en algunas marcas hacia adelante es hacia atrás.
¿A qué me refiero esto? Que hacia adelante es hacia la caja de cambios. En Renault ocurre mucho. Para Renault, adelante en algunos casos es hacia la caja de cambios. Entonces, hay que leer el manual del fabricante para el manual o para el fabricante más bien, qué es hacia adelante, si es hacia la distribución o si es hacia la caja de cambios. ¿Listo? Esta es la herramienta que me permite instalar los anillos sin hilos a partir. Obviamente el mecánico ya con cierta experticia ya instala los anillos sin esta herramienta, ¿sí? Puede ocurrir. Pero para motores más grandes, digamos motores diésel, motores de cilindrada de 8 litros, por ejemplo, de 10 litros, los anillos son mucho más grandes y son mucho más fuertes, más resistentes y más difíciles de instalar con la mano. Entonces, se requiere de una herramienta que es un compresor individual de anillos. Lo que hace básicamente es abrir el anillo. Cuando yo lo abro, entonces lo puedo meter en la cabeza del pistón y cuando lo tengo en la posición correcta, en la ranura correcta, entonces dejo que se cierre el anillo y quede en la posición correcta. Esta herramienta rojita que ustedes ven aquí con azul es un calibrador de láminas, calibrador de galgas, calibrador de laminillas, donde cada una de esas laminillas vienen calibradas por milésimas de pulgada y dependiendo de lo que me diga el fabricante, entonces yo lo que puedo hacer una comprobación de ese anillo, de esa tolerancia que hay en el anillo, sí, que debe ser la correcta según el manual. La biela, esta que ustedes ven aquí, de color como dorado, es la encargada de transferir el trabajo realizado en la combustión del pistón al cigüeñal. Vamos a ver si acá están las partes. Bueno, aquí rápidamente, entonces tiene un agujero más grande y uno más chico, uno más pequeño. En este agujero grande, que conocemos como la cabeza de la biela, es donde va ubicado el muñón del cigüeñal, ¿sí? Ahí se instala la biela en el cigüeñal con unos pernos de sujeción, unas tuercas de sujeción, y en la parte de acá sí es cerrada, ¿sí? Y aquí es donde va el bulón para unirlo con el pistón. Estas tuercas aquí con pernos y esta ranurita que ustedes observan acá son guías para una correcta instalación y no ir a instalar la tapa de manera incorrecta, ¿sí? Son guías. No solamente porque vaya a quedar la tapa, sino porque estas tapas también traen unos agujeros de lubricación. Entonces, si usted instala la tapa mal, el agujero de lubricación no coincide con un cojinete que va aquí o un casquete, una casquetería, y al no coincidir, no le va a llegar lubricación a ese muñón y se puede fundir. Ahí está la biela, explica que hay diferentes diseños de biela dependiendo de los esfuerzos a los cuales va a estar sometida. Si es un motor diésel, obviamente la biela tiene que ser más robusta, más resistente, porque los motores diésel desarrollan más torque que velocidad. Y si es una biela de un motor como un Fórmula 1, tiene que ser más liviana, porque aquí no es tanto el torque, o sea, sí genera un buen torque, pero es un motor de carrera corta que está diseñado para velocidad, entonces tienen que ser materiales más ligeros. Partes de la biela, como le estaba diciendo ahorita, ¿sí? El bocín, que es como una camisita, una camisa, de cierta manera, que tiene instalada ahí para meter el bulón, el pasador, un orificio de lubricación para que le llegue la presión de aceite y mantenga lubricada esa parte ahí. Eh, eh, el pie de biela o la cabeza, también como le dicen, ¿sí? Y la tapa de biela con su perno, un perno de ajuste. Esto obviamente va torqueado según especificaciones del fabricante. Aquí nos está mostrando lo que es el casquete, ¿sí? De color amarillo con sus respectivos pernos. Este casquete lo que hace es proteger los componentes, en este caso biela y cigüeñal. Si llega a haber un desgaste, el desgaste lo va a sufrir el cojinete.
Si lo revisamos a tiempo, cambiamos los cojinetes y listo, ¿sí? Entonces, digamos que todo el peso, toda la presión, ¿sí? Todo el desgaste lo va a sufrir, o la idea es que lo soporte este cojinete o casquete. Aquí podemos ver cómo queda instalado un cojinete o un casquete. Están fabricados en materiales que facilitan el giro y disminuyen la fricción entre la biela y el cigüeñal. El casquete tiene capas de materiales, ¿sí? Primero es una base de acero, segundo una capa de aluminio, luego una capa de bronce y luego una película de magnolia. Esa película de magnolia es como un material de baja fricción, muy baja fricción, y normalmente es el que se desgasta. Cuando ya empezamos a ver la capa de bronce, o sea que empezamos a ver un casquete como amarilloso, es porque ya hay un desgaste de la capa de magnolia y ya toca cambiar los cojinetes. Y esta guía que ustedes observan aquí es para la instalación, la correcta instalación del cojinete en la biela. Prueba de Plastigate. Esta prueba es obligatoria realizarla en el momento que yo reparo un motor. Ah, que es que llegó de la rectificadora, llegó con todas las especificaciones técnicas, las bielas son nuevas, las casqueterías son nuevas, el cigüeñal está rectificado, está perfecto. No, el técnico debe revisar la luz entre codo y cojinetes, ¿sí? Esta luz, ¿qué es? La luz de lubricación, ¿sí? Es el espacio que va a tener el lubricante para poder entrar a los rincones más ajustados del motor. Entonces, aquí tiene que haber una luz correcta que normalmente está aquí, ¿sí? Aquí en el ejemplo que nos está mostrando, debe estar en 51. Estos son 51 milésimas de milímetro, ¿sí? Aproximadamente 51 milésimas de milímetro. Entonces, esto quiere decir que hay un ajuste correcto, ¿sí? Que hay un ajuste correcto y que por ahí puede pasar el aceite y lubricar el muñón. ¿Qué ocurre si cuando yo voy a medir el plastique me da en 0,10? O sea, en 10 centésimas de milímetro. Significa que hay mucha luz de lubricación. Hay demasiada holgura, hay demasiada tolerancia y es posible que ese motor quede con golpeteo, que golpee, ¿sí? Porque hay mucho espacio. ¿Y qué pasaría en el efecto todo lo contrario, que quede aquí en 25 milésimas de milímetro? Significa que quedó tan apretado que es posible que el aceite no alcance a entrar en la cantidad suficiente y no lubrique el muñón del cigüeñal. Y se pueda generar fricción en ese muñón, esa fricción aumenta la temperatura y eso puede generar un daño en el cigüeñal y en la biela, ¿no? Aquí tenemos lo que es el casquete, el cojinete, ¿sí? Las partes de ese cojinete con un agujero de lubricación donde entra la presión de aceite y tiene esta ranura de lubricación para que el aceite viaje todo alrededor del muñón del cigüeñal. Y listo. Eso es todo lo que tenemos para estudiar. Y vamos a tener dos actividades, un ensayo. Espera que esto me salió.
Como hace rato no entramos a Sajuna por estar en el material de estudio, entonces se nos salió, pero tenemos dos actividades a realizar para que lo tengan en cuenta. Tenemos el ensayo y el foro, ¿sí? Un ensayo que ya algunos lo han enviado es sobre la actividad 3, este material que acabamos de ver, estúdienlo a profundidad. En el ensayo usted va a sacar cada uno de los temas, los conceptos principales con sus definiciones, pero lo que caracteriza un ensayo es que usted al final va a dejar su conclusión de cómo los anillos, cómo los pasadores y la biela se requiere dar un mantenimiento, ¿sí? Y cómo estas piezas impactan en el rendimiento del motor, ¿sí? ¿Qué tipo de mantenimiento se pueden hacer? ¿Cómo podemos mantener estas piezas en óptimas condiciones? Entonces, es las conclusiones que ustedes deben de poner al final, ¿listo? Y el foro, bueno, para ese ensayo ustedes lo hacen en Word, pero para subirlo, recuerde que la plataforma solo recibe archivos PDF, entonces deben de sí o sí convertir ese Word en PDF porque en Word no les va a dejar subir. Algunas personas me han estado escribiendo, profe, no puede subir la actividad. No es problema la plataforma. El problema es que no prestaron atención cuando les dije que la plataforma solo recibe archivos PDF, solo PDF, ¿listo? En esta actividad de foro de pasadores, anillos y bielas, les dejé una pregunta problema, es los anillos ubicados en cada uno de los pistones que están en el motor del vehículo cumplen una función. Ya hablamos de esa función. Entonces, respecto a esas funciones, ¿qué podrá suceder si los anillos de compresión se rompen? ¿Qué sucedería? Los anillos de lubricación están buenos. ¿Será que con esos anillos de lubricación trabajará bien el motor? ¿O será que cuando se parten los anillos puede generar daños en el motor? ¿Listo? Eso queda a consideración de ustedes. Espero su participación en ese foro. Este foro es obligatorio y es calificable. La forma correcta es darle clic en añadir un nuevo tema de debate. Entonces nos vamos atrás, le damos clic aquí en este botón verde, añadir un nuevo tema de debate, y ahí vamos a colocar nuestra participación. Caballeros, damas, esto es todo por hoy. ¿Tienen alguna duda sobre el material de estudio, sobre las bielas, sobre los pistones, sobre los anillos o alguna duda sobre las evidencias? Soy todo oídos, tienen la palabra ustedes. Levanten la mano, yo les doy la palabra. ¿No hay preguntas? No por el momento. No, Listo. profe, todo claro, todo claro. Paula levantó la mano, bien pueda, Paula. Esto, profe, no, pues yo entendí eso, era para recordar todo, o sea, hay plazo todo, ¿verdad? O sea, lo de todas las evidencias. ¿Hay plazo hasta cuándo? ¿No le escuché? Primero. Paula, prenda el micrófono, porfa, y me repite. ¿Hay plazo Creo hasta que dónde? está diciendo hasta el primero, profe. Hasta el primero creo que está diciendo. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el primero, ¿no? Primero de De julio, mirar todas las evidencias. hace del 80 se califica. Vea, aquí hay un cronograma, usted le da clic en el cronograma. Vale, pues cuidado. Vamos a ver qué dice el cronograma. Usted le da clic en el cronograma. Aquí en este cronograma. Y aquí aparece fecha límite de recepción de actividades 1 de julio del 2025. O sea que Paula está en lo correcto. 1 de julio del 2025 hasta las 11:59 de la noche se recibe cualquier actividad de la actividad 1, de la 2, de la 3 y de la 4. ¿Listo? Pero por favor, por experiencia se los digo, no dejen todo para lo último,
porque ya ha pasado que el 1 de julio se cae la plataforma y no funciona en todo el día. Y ahí ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque tuvieron 28 días para enviarlo. Y aunque todavía estaban dentro del plazo para enviarlo y se cae la plataforma, ahí no tenemos nada que hacer. ¿Por qué? Porque el curso ya está programado para cerrarse el 3 de abril, perdón, el 3 de julio. Así que yo no puedo aumentar fechas ni disminuir fechas, eso ya está programado. ¿Sí? Y del 1 al 3 hay un proceso administrativo que yo realizo para que podamos emitir la certificación. Entonces yo no puedo mover las fechas, porque si muevo la fecha de límite de recepción, tocaría mover la fecha de cierre, y esto no se puede mover porque esto ya está estipulado directamente desde el SENA, el curso lo abrieron con unas fechas estipuladas y yo no tengo, y digamos que no tengo potestad para poder mover esa fecha de cierre. Entonces, por favor, no dejen todo para el 1 de julio, es un consejo que les doy, hágalo como máximo el 30 de junio, sí, 29 de junio, pues, para que no vamos a tener problemas ahí con esa entrega de evidencias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe, una pregunta. Cuen- Es que, pues Cuénteme. teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, hoy tuve un tiempo libre y pues me dediqué a hacer el curso completo. Y pues presenté la evaluación, pero la evaluación no me permite visualizar el puntaje que obtuve, ni me permite, pues digamos que confirmar las respuestas. ¿Es posible tener acceso a eso? Listo, muy bien. Entonces, este fin de semana me comprometo a enviarle las calificaciones al grupo de WhatsApp. Les voy a enviar las Ah, calificaciones que tienen hasta el momento para que ustedes revisen. ¿Listo? ok, es que pensé que la evaluación le daba a uno la calificación de una. Sí, a veces la programación o a veces el software no, porque eso digamos ya es el software de la plataforma, a Ok. veces deja y a veces no. Entonces, digamos que para corregir el problema, entonces lo que yo hago es que saco el Excel de las calificaciones y los que están en verde, quiere decir que ya hicieron todas las evidencias porque tengo personas que a esta etapa ellos hacen todas las evidencias ya, entonces los pongo en verde que ya están listos para certificar y en amarillo los que tienen algunas evidencias y están pendientes de otras y en rojo los que nunca han hecho nada. Entonces ahí les envío el listado para que ustedes se puedan buscar y puedan ver cada una de sus calificaciones. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, listo, muchachos, damas y caballeros, muchachos y muchachas. Entonces, yo creo que no es más, entonces dejamos hasta aquí. Yo creo que esta grabación la subimos el domingo a más tardar. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana para todos. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias igualmente. Muchas Feliz fin de gracias. semana. Muchas gracias, A hasta luego. ustedes. Hasta luego, con mucho gusto.